Bien, buenas tardes. Aquí estamos una vez más. Algunos estuvisteis ayer, repetimos hoy, así que bienvenidos. Empezamos los que estamos ahí apuntados, como habéis visto a lo mejor en la aplicación, casi 340, y no sé si yo mismo soy el primero que me he despistado, ¿no? Me ha llamado aquí Brígida, que estamos en el departamento, y dice, oye, que es a las 7, no a las 7:30. Con lo cual, yo creo que ha habido gente que a lo mejor viene a 7:30, a lo mejor el fútbol hace un poco estragos, pero bueno, estamos aquí en familia, así que encantados. Bueno, pues hoy tenemos esta sesión que es la primera este año del ciclo de marketing digital. O sea, dentro de lo que han sido estos años pasados el ciclo, que ha tenido bastante buena acogida, pues volvemos ahora a lanzar este ciclo. Ahora veréis que en el mes de marzo, yo creo que no habéis recibido, porque la hemos aprobado hoy, el HTML, todavía con las sesiones. ¿Ya lo habéis recibido? Vale, pues justo ahora, ¿no? Me dice ahí Giacomo, justo ahora. En fin, es un mes también intenso en continuidades y la verdad es que, en fin, es una gozada poder tener mucha actividad. Bueno, pues nada, hoy vamos a comenzar con este ciclo. La primera sesión es hoy Luis Ferrandiz, al cual ya conocéis la mayoría de otros años, pero aprovecharé también a introducir. Y luego este próximo mes tendremos otra con Julián Villanueva dentro del mismo ciclo. Entonces, Luis, pues bueno, sencillamente, por un lado, pues MBA, aquí del IES, posteriormente, pues emprendedor, montó su propia empresa digital, que al mismo tiempo vendió a una de las Big Four, y posteriormente, pues fue, digamos, captado, ya no por una Big Four, sino por McKinsey, está pues al frente del mundo digital actualmente McKinsey, y luego ya para culminar su carrera, pues le fichó el IES. Entonces, le fichamos como profesor, bueno, part-time desde hace ya pues algo más de casi 2 años, dentro un poco pues tanto a él como a Fuencisla Clemares y algunas personas del ámbito digital, antiguos alumnos, están dando clases actualmente sobre todo en los MBAs. Así que nada, muchísimas gracias Luis y venga, todo tuyo. Vale, gracias Luis. ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Pues nada, mira, esto está bien dar la clase así porque estamos muy en familia. Había 300, como ha dicho Luis, 300 y pico personas apuntadas, pero esto nos va a permitir que me vayáis interrumpiendo probablemente y hacerla más dinámica. Yo creo que es mucho más entretenido de ver esta presentación. Y os doy un poco de contexto. Parece que van llegando más gente, con lo cual a lo mejor ya no tenemos esa posibilidad de hacerlo dinámica. Esperemos que sí. Yo os doy un poco el contexto de esta presentación y es que yo llevo 2 años largos. Vale, pues como decía, os doy un poco de contexto sobre la presentación porque no es algo que hagamos dentro de la firma de forma habitual, pero yo llevo ya 2 años y pico y una de las cosas que me llamaba mucho la atención es toda la cantidad de documentación que generamos, de estudios, etcétera, y luego pues que al final estamos presentes en muchas de las transformaciones que están ocurriendo a nivel mundial. Así es que me puse junto con un pobre consultor, y digo pobre porque lo machaqué, a investigar en cada uno de los diferentes estudios que habíamos lanzado en las diferentes prácticas y encontrar cuáles eran los 10 key learnings, los 10 aprendizajes que desde la firma tenemos en todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Pues se habla mucho de transformación digital, pero yo creo que poco de qué es de cómo se articula. Y cuando digo cómo se articula es otros que lo han hecho y lo han hecho de forma satisfactoria, ¿qué han hecho? Entonces, empiezo la presentación, si soy capaz, a ver, y todos hemos visto estos números, no me voy a entretener demasiado, pero básicamente el mundo está cambiando de forma vertiginosa y esto es real, es decir, de facto una de las cosas que nos está sucediendo es que los proyectos de transformación digital vienen a durar, depende de con quién hables, tienes un estudio de Harvard que dice que aproximadamente 2-3 años, los estudios nuestros hablan de 5, la realidad es que los programas que estamos realizando son más de 18 meses, 18-24 meses de vinculación con las organizaciones. Y una de las cosas que estamos viendo es que durante esos 18-24 meses nuestro roadmap ha variado. Las iniciativas que teníamos previstas, de repente,
A lo largo de esos 18 meses tenemos que virar rápidamente porque han surgido nuevas tecnologías, porque ha habido un movimiento de un player online que de repente se ha metido en el sector, por lo que fuera. Entonces estos números no hacen más que reflejar un poco algo que ya sabemos, el mundo está cambiando y eso está directamente relacionado con que la tecnología y la digitalización, lo digital, está cambiando las expectativas y los comportamientos del cliente. Hasta aquí no desvelo nada nuevo. Sencillamente estoy poniéndonos, ojo, esto está pasando, ya lo sabemos, y todas esas cifras no hacen más que argumentar esto que estoy diciendo, que es una realidad que todos conocemos. Bien, otra de las realidades derivado de estos cambios es que las compañías tienen que adaptarse. Y primer insight es, realizamos un estudio en 2017 en el que le preguntamos a más de 1.600 ejecutivos a nivel mundial, vinculados con la transformación digital. De alguna u otra manera impactadas las empresas por la transformación digital. Y les preguntamos, ¿cómo crees que va a afectar a tu negocio? 92% de esos ejecutivos dijeron que su modelo de negocio actual no seguirá siendo viable. Para mí este es uno de los primeros datos más reveladores de todo lo que vais a ver hoy. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vamos a ver nos llaman organizaciones, vamos a ver organizaciones, es increíble ver que todavía hay gente dentro del comité de dirección que se resiste al cambio. Es curioso, porque cuando les preguntas te dicen, sí, el modelo de negocio va a cambiar. Y cuando les dices, vamos a cambiar, vamos a actuar para cambiar, hay resistencia enorme al cambio. Este dato ya lo hemos visto en este ciclo, de hecho Julián y yo lo presentamos ya hace unos años. La vida media de las empresas, 1920, alrededor de 67 años, a día de hoy 15. Si pensáis en las 5 compañías con mayor capitalización, los Google, Facebook, Amazon, Apple, etc., la mayoría de ellos no tienen más de 20 años, 15 años. Pero el término de transformación digital se popularizó a partir de 2013, es decir, hace 5 años. Hasta hace 5 años de lo que hablábamos era del mundo digital, del mundo online, de los canales digitales, del social media, del social media manager, pero no hablábamos de transformación digital. El concepto de transformación digital que abarca mucho más, que abarca una transformación real de la organización en diferentes aspectos, desde el punto de vista de infraestructura tecnológica, desde el punto de vista cultural y organizativo, desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista de canales, tanto digitales como tradicionales, desde el punto de vista de procesos. Es decir, es una transformación muchísimo más global. Eso empieza a suceder a partir de 2013. ¿Por qué es relevante esto? Porque hay muy pocas organizaciones que se hayan transformado digitalmente de forma exitosa. No ha dado tiempo a que esto suceda, excepto en casos muy puntuales. Hay organizaciones que han hecho cosas bien en algunos de los ámbitos, han cambiado sus procesos, los han hecho más flexibles, han adaptado más al usuario, han hecho unos procesos mucho más, y perdonar los anglicismos, pero me salen en el mundo digital y lamentablemente trabajando todo el día en inglés, si digo alguno más de la cuenta, no es intención de ser muy friki, sino que básicamente me salen. Adaptar los procesos, hacerlo mucho más simples, mucho más suaves, ¿no? para el usuario. Hay organizaciones que se han robotizado, hay organizaciones que tienen departamentos de innovación muy punteros, pero compañías que se hayan transformado y hayan dado la vuelta completamente a su modelo de negocio y se hayan adaptado a la digitalización, pocas. Y hoy veremos 2 o 3 casos. Y está todo el mundo en esto. Empezamos con los aprendizajes. Primer aprendizaje. Mucha gente todavía se empeña en hablar de sectores y los sectores se han difuminado. No sé en qué sector compite Google. Tampoco sé en qué sector compite Amazon, y si vamos por cada uno de los peer online probablemente fuéramos diciendo lo mismo. Si hablamos del sector banca, la pregunta sería, ¿quiénes son los competidores de banca? ¿Solo la banca? ¿Y en aseguradoras? ¿Qué hacemos con las fintech? ¿Qué hacemos con las segurtech?
¿Dónde colocamos a los grandes jugadores online, estos que pueden entrar? Entonces, el concepto de sector, como lo conocíamos hasta ahora, desaparece. Y nace un nuevo concepto que es el de los ecosistemas. Un ecosistema viene conformado por básicamente es un paraguas de actividades bajo un mismo paraguas, valga la redundancia, ¿no? Y es, por ejemplo, el ecosistema de la vivienda. Todos los servicios que un usuario requiere, una familia requiere en el entorno de la vivienda, podrían ser paquetizados y dados por un solo proveedor, o un proveedor podría jugar en el entorno de la vivienda y al mismo tiempo en el viajes de hostelería y al mismo tiempo en el de movilidad o en el de sector público. Y esto es lo que están haciendo muchos de los jugadores pure online. Amazon ya empezó por B2C, como un comercio, retailer de B2C. Acordaros de que empezó por libros, se fue ampliando las categorías, ahora mismo está en web services, ha entrado en banca, con acuerdos con JP Morgan, está en publicidad. Alrededor de 2 años le ha llevado a generar un modelo de negocio que ya factura más de 10.000 millones. El primer año facturó 1.000 en entorno a publicidad. Y está jugando a meterse en diferentes ecosistemas. Lo mismo Tencent, Alibaba, Apple, desde que comenzó en hardware, ha migrado hacia software de forma muy clara, con iTunes. Microsoft, comprando LinkedIn, está expandiendo hacia servicios empresariales. Y Ping An, que probablemente es la que más me gusta, compañía tradicional, financiera, aseguradora de los años 70, asiática, que se ha metido en comercio B2C, hostelería, videojuegos, coches, y está ampliando el portfolio, de tal manera que tiene compañías que se dedican a cada uno de estos verticales, pero comparten la infraestructura, los datos, y hacen una transición y juegan de forma 360 a conocer al usuario. Entonces no puedes, como organización, no puedes no darte cuenta de que el terreno de juego ha cambiado. El primer aprendizaje es tu terreno de juego, lo quieras o no, B2C o B2B, ha cambiado y se ha convertido en un ecosistema. Tienes que identificar en qué ecosistema juegas y dónde puedes jugar para poder ser competitivo. Segundo aprendizaje. Ganar en la transformación digital requiere de hacer apuestas valientes, arriesgadas. Aquellos que realizan inversiones relevantes están teniendo un impacto tanto en ingresos como en la línea de bottom line, en EBIT, muy relevantes y están ganando la partida. Y cuando hablamos de apuestas claras, no estamos hablando de apuestas incrementales. Constantemente sucede que te sientas con un comité de dirección y cuando plantean la transformación digital plantean iniciativas que son incrementales. Vamos a cambiar la infraestructura de datos, pero no cambian la infraestructura tecnológica. Tampoco cambian los procesos. Y además invierten un dinero relevante en cambiar la infraestructura de datos. Pero es incremental. No es estructural. Y eso, lo que estamos viendo es, no te lleva a ningún lado. No te transformas. No es transformacional. Es como, y este ejemplo lo voy a poner mucho a lo largo del día de hoy, transformarse digitalmente, a mí me gusta mucho utilizar analogías. El razonamiento analógico funciona muy bien para explicar las cosas. Y en el caso de la transformación digital, en un entorno en el que es muy desconocido para muchos de los que estamos aquí, porque provenimos del mundo de negocio, y esto nos ha pillado un poco como, ahí va, nos funciona. El mundo de la transformación digital, imagínate que mides unos 70 y pesas 250 kilos, fumas, bebes y tienes ya 50 años. Tu mujer te dice, o tu marido te dice, oye, yo me iría cuidando, porque esto no tiene buena pinta. O sea, yo iría un poco viendo tal. Entonces vas al médico y el médico te dice, adelgazar ya, empieza a hacer ejercicio poco a poco. Quítate el fumeque, quítate el tema del alcohol, empieza a hacer régimen y empieza tal. Somos humanos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos intentado hacer esto después de Navidades, después de verano? ¿Sí? ¿Qué sucede? 2 semanitas, un mes, los más valientes 2 meses,
y a partir de ahí volvemos a las mismas. Pues con las organizaciones pasa lo mismo. Vamos a hacer la transformación digital. Bueno, vamos para allá. Te apuntas al gimnasio, empiezas a hacer unos ejercicios. Vamos a cambiar lo de los datos incrementales, pero no es transformacional. Me gusta mucho, y luego veremos el caso de Domino's Pizza y cómo se transformó. Patrick Doyle acaba de salir en 2018. Hasta el 2018, mitad de 2018, ha sido el CEO y ha hecho una enorme transformación basada en digital de Domino's Pizza. Fijaros lo que dice. Dice que cuando fue preguntado, oye, ¿cómo es que lo has hecho tan bien, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Y la respuesta fue, creo que la gran mayoría de las empresas son demasiado conservadoras en el modo que abordan el riesgo. Simplemente emplean demasiado tiempo intentando averiguar cómo reducirlo. Probablemente veáis esto muy reflejado a lo largo de muchas organizaciones actuales. Y estamos intentando gestionar el hoy, entre otras cosas, y hablaremos de esto al final de la presentación, porque es lo que nos demanda el negocio. Y no estamos gestionando el mañana y el hacer cómo va a ser mi modelo de negocio dentro de 10 años, qué inversiones tengo que atacar, cómo tengo que hacer esto para que dentro de 10 años yo tenga un modelo completamente diferente. Tercer gran aprendizaje. Una sola estrategia. Las compañías que tienen estrategias digitales, a mí ya me resulta hasta gracioso. Cuando entro en una organización, tenemos estrategia digital. Y digo, caramba, te has quedado en los 2000, amigo. La estrategia digital, si todo ya es digital, ¿o no? ¿No está digital ya integrado dentro de tu estrategia corporativa? Porque si no lo está, me parece que estás en absoluto fuera de juego. Y hablar de estrategia digital queda un poco obsoleto. Los datos lo que nos dicen es que en el top quartile, es decir, aquellos que son exitosos, el 55% de ellos tenían una sola estrategia corporativa que integraba lo digital. Y además de eso, no ejecutaban dicha estrategia poco a poco, con un plan, digamos, de a 5 años vista. No, plan de choque de en 2 años, 18 meses, tenemos que haber cambiado esto y esto. Y pones a toda la organización en un absoluto estrés para hacer que eso funcione. Lo cual no es nada fácil, dicho sea de paso. Cuarto, este es el que más, a mí uno de los aprendizajes que más me gustó encontrar. Y es, hay que evitar los fuegos artificiales. Tú hablas con alguien y dices, ¿qué estáis haciendo en transformación? Estamos haciendo multitud de cosas. Ah, qué bueno. ¿Qué estáis haciendo? Mire, hemos generado un chatbot que a través de WhatsApp te resuelve todas las dudas que tiene un usuario en tiempo real. ¡Wow! Buenísimo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto de eso en el P&L? Respuesta. Bueno, no lo hemos medido. Pero es que hay que hacer prueba y error. Mantra del digital. Prueba y error. No, tú lo que tienes que probar es no ser tan torpe, amigo. Porque tú lo que no puedes es dejarte llevar. ¿Cuánto te costado? La siguiente pregunta es ¿cuánto te costado? ¿Cuál es la inversión detrás de este chatbot tan maravilloso que no tienes medido? ¿Cuál es el impacto en tu cuenta de resultados? Y que te ha servido, eso sí, para hacer una gran comunicación en medios. Gran comunicación en medios y darte a conocer que estás en la transformación digital. Y entonces te dicen, pues mira, unos 300.000, 400.000 euros. Ole, ole y ole. Ole. ¿Y esto por qué ocurre? Y aquí pongo un ejemplo de lo que es un fuego, para desmitificar lo que son los fuegos de actividades. Probablemente muchos de vosotros habéis escuchado, las compañías se tienen que orientar a los usuarios, el usuario tiene el poder, hay que orientar la organización hacia Customer Journeys, los famosos Customer Journeys. Están aquí.
hoy tenían que aparecer. Es los customer journeys. Y entonces llega una consultora, que ha sido McKinsey, y dice, venga, ¡buah! Y mapea todos los customer journeys de la organización. Todos. Y ya tienes el mapa de customer journeys. Digo, ¿y ahora qué? No, ahora cambiamos y adaptamos la organización a los customer journeys. Y la presidenta pregunta, ¿y cómo vas a hacer eso? Digo, para que yo me vaya enterando también, porque no... Y dices, pero tú no te das cuenta de que menos del 20% de los customer journeys explican el 40% de la satisfacción de tu cliente. Estos son datos generales. 20% de los customer journeys de cada una de vuestras compañías explican el 40% de la satisfacción de tu cliente. Dices, ¿para qué mapeas 100 y pico customer journeys? ¿Para qué? ¿Cuál es el impacto? Céntrate en el 20%, céntrate en los 4 journeys reales que quiere tu usuario, tu cliente. 4. Y hazlos perfectos. Y a partir de ahí construimos. Eso tiene impacto. Eso sí tiene impacto. ¿Vale? Este es el 4. No, cuarto. Seguimos en el cuarto, son ejemplos del cuarto. Lo que pasa es que no está traducido, no sé por qué. Bueno, ejemplos de cosas que no son fuegos artificiales y que sí que generan impacto, pero que no son transformacionales. ¿Sí? Starwood y los servicios, y ahora veremos un vídeo. Marriott, Starwood utilizan ya los dispositivos móviles para abrir las puertas de las habitaciones sin necesidad de pasar por el lobby. En el caso de Macy's, desarrollaron una app que, si el usuario lo permitía, te identificaba cuando entrabas en tienda y te personificaban y te daban dando mensajes personalizados de ofertas mientras ibas andando por la tienda y te hacía que la experiencia fuera mucho más personalizada en tienda. Todo lo que es el proceso de soporte de Apple, por ejemplo, y la inversión que han puesto ahí. Y por último, en Nordstrom, la gestión multicanal del inventario ha multiplicado la rotación por 10 en menos de... Esto sucedió en menos de 12 meses. ¿Sí? Dejadme que os ponga un vídeo del primer caso. These days, everything you do is smart. From the way you pay, to the way you go places, to the way you say hello. And now, your travels are smart too. Introducing the new keyless key for your smartphone from Starwood. Vale. Impacto. Reducción de personal en el lobby. Gestión por parte del usuario de los procesos, sin necesidad de interacción por parte de la organización. Eso son eficiencias. Eficiencias, P&L, mejor EBITDA. A través de un CAPEX bien orientado y una iniciativa bien orientada de transformación. Pero es una iniciativa. Esto no es transformacional. ¿Ok? Si no cambias la cultura, no cambias los sistemas, no cambias, pues al final le habrás dado una llave, está muy bien, pero luego si no tienes una app, no pueden contratarte a través de online, tienen problemas, no tienes una tarjeta de fidelización, no, pues está bien como iniciativa, pero estos sí son iniciativas que impactan. 5. Ten un responsable claro con un mensaje relevante, potente. La correlación entre contar con un responsable claro en la transformación digital y el éxito es del 0,76. Y además en España tenemos algunos ejemplos claros. Tener uno de estos aprendizajes no significa que estés haciendo bien la transformación digital. Para poder hacerlo bien tienes que tener los 10. Y veremos los otros 5 ahora, ¿no? Pero este es muy relevante.
En organizaciones medianas suele ser el propio CEO el que está liderando la transformación digital y el eje vertical que hace que toda la organización se mueva. En organizaciones más grandes, IBEX 35, suele haber la figura de un Chief Transformational Officer. El caso claro es BBVA. Carlos Torres empieza por estrategia, es nombrado Chief Transformation Officer, Chief Transformation Officer pasa a CEO, de CEO a presidente. Y es el camino más o menos natural de un Chief Transformational Officer, porque suele ser el delfín del CEO, dado que tiene que montar la nueva organización, tiene que reenfocar la organización hacia lo que va a ser el modelo de negocio del futuro. Jeff Immelt, ex GE, presidente de CEO de GE, tenía una visión clarísima y ha sido un ejemplo claro de alguien que se pone al frente de la transformación digital y además cambia la visión de la organización y empieza a tomar medidas para hacer esto. Ahora cuento qué ha pasado, pero le hicimos una entrevista hace ya un par de años y cuando se le preguntó qué opina sobre la transformación digital, esta fue su respuesta. Dice, si piensas en hoy, el 15-20% de las valoraciones de Standard & Poor's se corresponden con valores de Internet, es decir, del mundo digital, que no existían hace 15 o 20 años. Las compañías de consumo no cogieron nada de esto. Si te fijas en minoristas, bancos, empresas de consumo, no se beneficiaron de nada de eso. Si piensas en dentro de 10 o 15 años y dices que vas a crear el mismo valor en la industria de Internet, es decir, en el mundo B2B, la pregunta es, ¿quieres como compañía industrial sentarte ahí y decir no quiero nada de esto? Voy a dejar que una nueva compañía u otra haga eso por mí. ¿Verdaderamente te has relegado o reducido a esto? Esa fue la respuesta de Jeff Immelt. ¿Qué sucede? Que no bastan, aunque tú tengas a un CEO, que por cierto llevaba más de 16 años en el puesto, con una visión clara, con una apuesta clara, que era su caso, con un mensaje claro, que también era su caso, porque si no tienes impacto en el corto plazo, el consejo de administración no te va a seguir, porque están esperando impacto a corto. Y aguantar el tirón durante varios años sin que haya impacto es duro para la acción. Y cuando estás en grandes organizaciones, al final vives en muchas ocasiones de la cotización de la acción y de los resultados. ¿Qué pasó con Jeff Immelt? Que tuvo que marcharse porque perdió el crédito del Consejo, fundamentalmente formado por fondos. La persona que lo sustituyó fue ya con una iniciativa, con una mentalidad mucho más de recortes, de eficiencia, y ahora mismo están en una situación en la que no se sabe muy bien, porque las decisiones de apuesta relevante que tomó Jeff Immelt, que fue básicamente invertir alrededor de 20.000 millones, quitarse unidades de negocio industriales que no tenían sentido. Él entendía que la nueva filosofía, nueva visión no tenía sentido. Se montó un complejo en torno a los datos y la comercialización de los datos que se llamaba Predix, donde básicamente la sensorización de todos sus productos proveía de datos que ellos podían luego comercializar con terceros, modelos de Advanced Analytics. La verdad es que estaba muy bien pensado. Y a día de hoy esto ha quedado en no se sabe muy bien. No se sabe muy bien hacia dónde. 7, ¿no? 6. El cambio cultural y organizativo no es negociable. Las empresas a las que que se han transformado digitalmente, les hemos preguntado cuál ha sido el mayor reto. 42% organización, 36% cultura y comportamiento de la gente. Behavioral. Si sumas los dos, porque solo podías contestar en una de las dos, si sumas los dos, básicamente recursos humanos, la gente. El cambio cultural, el mayor reto. Y es que uno no entra en una compañía por la mañana y dice, hola, buenos días, compañía, ¿cómo estás? Uno entra por la mañana y dice, hola, Pepe,
hola Manolo, hola Luis, y está formada por personas. Y hacer que las personas en grandes organizaciones, con miles de empleados, con sindicatos, cambien su forma de proceder es muy complicado. Y exige un proceso de change management muy relevante, que no siempre, primero, se ejecuta bien y segundo, da sus frutos. En grandes transformaciones digitales, por ejemplo, y luego lo veremos, de ING, el 30 y pico % de la gente salió fuera. No todo el mundo quiere el cambio. No todo el mundo, no digo que no esté preparado, ¿eh? No todo el mundo quiere el cambio. Y cuando tú tienes gente que no quiere el cambio, tienes un problema. Y tienes que tomar decisiones. Pero cuando esas decisiones están condicionadas porque tienes sindicatos o tienes potencialmente problemas de reputación o tienes una masa salarial que básicamente quitarte ese 30% puede suponer un impacto en la cuenta de resultados muy relevante en los próximos 2-3 años, las decisiones no son tan fáciles. No son tan fáciles. Por lo tanto, el proceso de change management y su ejecución pasa a ser tremendamente relevante. Y cómo cambiar la cultura pasa a ser muy relevante. Estamos en un mundo, y habréis escuchado esto, organizaciones Agile. Ahora hay que ir a una organización Agile. No sé cuántos de vosotros a lo mejor tenéis ya Scrums, ¿no? O Squads ya montados. Y es curioso, porque tú le preguntas a cualquiera, oye, ¿qué tal? ¿Estáis ya trabajando en algo? Estamos trabajando ya en Agile. Tenemos 2 Squads funcionando. Es bueno, estáis empezando entonces. La pregunta es si es sostenible en el tiempo ese cambio. Porque cambiar hacia un modelo operativo Agile no es algo que puedas hacer sin cambiar culturalmente. Entonces aquí la agilidad, y no tanto la metodología Agile en sí misma, que es una herramienta para ejecutar la verdadera necesidad que tienen las organizaciones, que es ser mucho más ágiles. Tú requieres ser mucho más ágil, la metodología Agile te puede servir. Yo no sé si es Scrum, la metodología Scrum dentro de allá, la de Kanban, la Scrumban, meter sin cuidado. Lo que sí sé es que como no cambies a una velocidad muchísimo mayor de ejecución, vas a tener problemas. Porque los grandes jugadores como Google, como Spotify, como Netflix, juegan ya con un entorno Agile. Y dirás, bueno, pero esos son pure online, sí, pero Google tiene miles de empleados. Entonces, si Google o Netflix con miles de empleados son capaces de funcionar en Agile, tú también deberías de ser capaz de funcionar en Agile. Lo único que te previene de hacer eso posible es el cambio cultural. Y tomar las decisiones adecuadas. Y aquí hago un pequeño parón. Porque esto nos encanta a todos. Cuando nos metemos en temas, sí, porque hay temas en los que cuando somos gente de negocio, hay cosas con las que nos gusta, y sobre todo en entornos poco conocidos, donde la parte técnica juega un papel relevante, como es el entorno digital. Cuando tocamos temas de negocio, y eso tiene que ver con organización, nos gusta entrar en materia y discutir, ¿no? Y abrir los melones y decir, bueno, venga, pues si esto va de Agile, vamos a cambiar la organización a metodologías Agile, vamos a montar Scrums, vamos a montar squads, los product owners, los chapter leaders, todo esto que estáis. Y la pregunta que te tienes que hacer es, de nuevo, ¿para qué haces esto? Porque si lo único que haces es que tú cambies tu organización hacia Agile sin cambiar procesos, sin cambiar tus sistemas, sin cambiar la infraestructura de datos, sin cambiar toda la usabilidad de los canales digitales, sin cambiar muchas más cosas, sin tener un líder claro de transformación, sin tener un mensaje claro, lo que te va a suceder es lo que le ha sucedido a una de las grandes compañías de bienes de consumo mundiales en Argentina, que es que el 30% de la gente al transformarse en Agile y hacerlo sin ayuda ninguna, 30% de la gente se dio de baja laboral. Y el que te lo está contando habló con el CEO, estaba desesperado, no sabía qué hacer. Cuando aún me iba contando cómo habían implementado todo, y yo no daba crédito.
Básicamente, de la noche a la mañana fueron en plan ING, pero sin estructuras. Los de ING se pasaron varios, y esto estuvimos nosotros involucrados, varios meses organizando el cambio y luego lo ejecutaron durante un fin de semana, pero varios meses organizándolo. Estos señores lo que decidieron es, bueno, venga, a las bravas, un día para otro, cambiamos, la gente ya no tiene jefes, los marketing managers ya no son marketing managers, van a ser product owners y todo el mundo va a ir por proyectos. Cuando se lo comunicaron a la gente no tenía ya el coaches, no tenía Scrum Masters, no tenían las estructuras, no seguían ceremonias, no tenían sprints, no tenían stand-up meetings, a la brava. ¿Qué pasó? La gente no tenía ni idea de quién les evaluaba, quién era su jefe, estaban esperando recibir instrucciones, la compañía se paralizó. 3 meses más tarde, 30% de la gente súper estresada, país latinoamericano, y 30% de la gente se dio de baja, literalmente. Necesitamos que nos ayudéis a resolver esto. Yo salí de la reunión y dije, mejor aquí no sé cómo va a terminar esto. No sé si queremos estar cerca. Vale, avanzo. 7. La tecnología. La tecnología es fundamental, no es un nice to have. Aquellas empresas con un CIO fuertemente implicada en negocio obtienen o han obtenido 20 puntos más de impacto en valor en sus empresas que sus homólogos que no están involucrados en negocio. ¿Y esto por qué es? Pues básicamente porque hasta ahora la tecnología era, dentro de las empresas, ¿quién era la tecnología? Todavía hay grandes organizaciones que lo llaman así, los de informática. ¿Vale? Oye, ¿dónde está tecnología? Los de informática. Esto, año 2018, 27 de febrero, sigue ocurriendo. Hay organizaciones que llaman a sus sistemas informática. Que todo mi respeto, pero olé. O sea, olé. ¡Wow! Informática te evoca al Spectrum, o sea, te evoca al Commodore 61, o sea, no sé, al primer Apple. No, la tecnología es mucho más a día de hoy que la informática. Y me da igual cómo lo llames, porque estoy haciendo aquí una pequeña, lo estoy haciendo cómico, pero la realidad es que tu departamento de sistemas ya no es ese departamento de gente rara que está en aquella área o en el piso -1, donde están los servidores y cuando no me funciona el ordenador les llamo. No. Son la clave de que puedas cambiar todos tus procesos. Son la clave de que puedas tener una organización orientada a cliente. Son la clave de que tú puedas tomar decisiones en tiempo real. Y si no tienes gente de sistemas que esté involucrada en negocio, algo estás haciendo mal. En un mundo en el que los modelos de negocio se están tecnificando, digitalizando, ¿cómo es posible que los comités de dirección no sepan de tecnología? Banco, español, retailer, español. Más del 20-30% de sus ventas a través de canales digitales. Pregunta al CEO de la organización, ¿cuántos KPIs digitales tienes en tu reporting semanal? ¿Cómo? Sí. ¿Cuántos KPIs de ventas digitales, que suponen ya el 20-30% de tu cuenta de resultados, tienes en tu reporte financiero semanal? Ni uno. Siguiente pregunta. Discúlpame. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has sentado con el CTO o el CIO de tu organización a tratar la arquitectura de sistemas de tu compañía? No, eso ya lo hacen ellos. Ya me hago cargo. Pero te voy a cambiar analogía. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has sentado con tu director de ventas? Pues ayer mismo. ¿Ok? ¿Cómo es posible que si el 20-30% de tus ventas vienen a través de canales digitales soportados por la tecnología, no tengas ni idea de en qué servidores están funcionando ese canal? ¿Los tienes en cloud? ¿Los tienes on-premise? ¿Qué desarrollo tienes? ¿Tienes un desarrollo in-house? ¿Tienes un desarrollo tal? ¿Con quiénes son los proveedores con los que trabajas? ¿Es Microsoft? ¿Es IBM?
Oracle. Y por cierto, las herramientas digitales. ¿Cómo sabes si tu departamento digital es bueno o malo? El de las ventas digitales, esos que te hacen el 20%. ¿Podrías hacer más? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo sabes si puedes hacer más o no? Si no tienes esto claro, no estás sabiendo jugar a lo que está sucediendo a día de hoy. Y dirás, no, nosotros somos un B2B, vendemos turbinas para aviones. Digo, bien. Pues entonces con más motivo, porque tendrás todo un proceso de digitalización de tu cadena de producción, podrás digitalizar las ventas, las relaciones probablemente que tienes son con 5, 6, 7 clientes, no creo que más. El que puedas sensorizar y darle datos a tu cliente, y así podríamos seguir. No, somos un despacho de abogados, fantástico. Piensa en todas las cosas que podrías digitalizar y que tu canal o tu departamento de tecnología podría hacer para que todos los procesos fueran mucho más digitales. Y la relación con los clientes, todo quedara grabado. El almacenamiento de todos los datos, de todos los informes, de todo lo que estás realizando en el cloud, para no perder la información en ningún momento bajo un incendio en un edificio y potencialmente no te suceda lo de Windsor, etcétera. Ejemplos sobre el tema de tecnología para que veamos la importancia que le están dando algunas organizaciones. JP Morgan, por ejemplo, es el ejemplo que más me gusta, porque además está en términos relativos, ¿no? 2016-2017 gasta más de 20.000 millones de dólares en nuevos productos digitales, consultoría, comercio y tal. Ojalá hubiera sido todo consultoría, lamentablemente no fue así. 2017 invirtió 10.800 millones de dólares en tecnología y cuenta con más de 31.000 desarrolladores. El 12% de su fuerza laboral son desarrolladores. Ahora vamos a las compañías de aquí y nos preguntamos, ¿cuál es el porcentaje de desarrolladores que hay en tu organización en términos relativos? B&Q, activos digitales, todo lo que tiene que ver con web, invirtió 60 millones en la transformación completa de su... B&Q es un retailer de UK. En la transformación completa de sus activos digitales, la web mobile, la experiencia de usuario, digitalización del punto de venta. Walmart invirtió más de 1.000 millones de dólares en el año 2016 en su e-commerce, y eso sin contar con la compra de Jet.com, de 3.300, Shoebuy, Mozi, Yo y Flipkart, que pagó por el 80% de la compañía 16.000 millones de dólares. Y todo esto para volverse más digital. Pues, pero qué barbaridad, ¿no? ¿A cuántos de vosotros os parece una barbaridad de dinero? Por favor, ¿podéis levantar la mano? Solo por... Vale, muy bien. Gracias por la honestidad. Es una barbaridad, de verdad. ¿De verdad es una barbaridad? Dependiendo de la cifra de negocio, ¿no? En términos relativos, la verdad es que están invirtiendo un porcentaje muy elevado. Es decir, son cifras elevadas, esto no lo podemos dudar. ¿Pero qué está viendo Walmart? Lo que está viendo Walmart es que el 50% del e-commerce que sucede en Estados Unidos va a través de Amazon. Y creciendo. Les come el mercado. Eso es lo que están viendo. ¿Y ese es un problema ahora de Walmart? No. Pero potencialmente en 5 años puede ser un problema muy gordo. Y en 10 años más. Aquí 1/3. Gracias, Luis. Ese dato no lo tenía. Es JP Morgan. ¿Qué está viendo JP Morgan? Está viendo todas las fintech. Está viendo a los grandes jugadores online como Google, Facebook y el propio Amazon. De facto ha llegado a un acuerdo con Amazon donde entregan y están compartiendo. Está Amazon sacando tarjetas de crédito a través de una asociación con JP Morgan. Cuando se le preguntó al CEO de JP Morgan, ¿por qué haces esto? ¿Cómo es que te alías con quien es potencialmente tu mayor competidor a futuro? Pensad por un momento. Si Amazon sacara su propia moneda basada en criptomonedas asociadas a un valor, sencillamente que sea canjeable, es decir, tú compras
Imaginemos que monta una sucursal bancaria en Estados Unidos donde tú puedes ingresar tu nómina. Y esa nómina automáticamente se transforma de dólares a amazonitos. Y los amazonitos los puedes utilizar para comprar cualquier cosa dentro de Amazon. ¿Sí? Y además, como Amazon es Amazon, ha llegado a un acuerdo con todos los retailers, porque la mayoría de ellos se publicitan y están con él en el entorno digital, también en el entorno físico, y además se meten en hostelería. De tal manera que tú puedas, a través de medios de pago, pagar directamente con amazonitos. Si fueras JP Morgan, ¿querrías enterarte de esto el primero o el último? Si fueras JP Morgan, ¿querrías tenerlos cerca y entender? Evidentemente acotando, ¿eh? Esto no es barra libre para los señores de Amazon. Yo no sé si funcionará, ¿eh? Estoy sencillamente lanzando preguntas para motivar la discusión y el food for thought, ¿eh? Avanzo. Los datos, mundo de datos. Y lo que implican los datos a día de hoy. El gran tesoro de los Pure Online. Datos de mayo de 2018. Compañías que son líderes en Advanced Analytics tienen un impacto en ingresos a 5 años de multiplicar por 2,4 y en EBITDA de multiplicar por 3,1. A eso le llamo yo impacto. Ahora bien, me diréis, bueno, Advanced Analytics. ¿Cuántos de vosotros estáis haciendo en vuestras organizaciones temas de Advanced Analytics, temas con datos? Por favor, levantad la mano. Muy pocos, me llama la atención. La mayoría de las organizaciones están ya metidas en el tema de datos, haciendo casos de uso, los famosos use cases. Impacto de los use cases cada vez que se intentan implementar, en la mayoría de los casos es cero. Cero. Y el que te diga lo contrario, estoy dispuesto a discutírselo. Yo no digo que no todos... Ojo, ¿eh? Lo que digo es en la mayoría de los casos. Es decir, y ahora vais a entender el por qué. Porque la mayoría de los datos que existen en las organizaciones actuales son datos sucios, no están estructurados, no están bien para hacer procesos de Advanced Analytics. Ni tienen las estructuras tradicionales, la infraestructura de datos que debería de haber, ni el gobierno del dato, ni la taxonomía, ni por supuesto una sola base de datos que reúna el conocimiento único. Lo que suele suceder es que tienes multitud de bases de datos, 3, 4 bases de datos dispersas, cada una de ellas con una taxonomía diferente, en entornos completamente diferentes y donde además no hay una integración de los mismos. Si tú a un algoritmo le metes porquería, lo que sale es porquería. Es lógica aristotélica. ¿Eh? No falta ser muy... No hace falta haber pasado por el IS para entender esto. Bueno, pues es increíble ver cómo multitud de organizaciones terminan trabajando con clientes en casos de uso que de saque se sabe que no van a llegar a nada. Pero no porque el algoritmo esté mal, sino porque los datos no están bien. Entonces, lo primero que habría que hacer si quieres meterte en Advanced Analytics es empieza a tener una infraestructura de datos adecuada, un gobierno del dato adecuado, un Chief Data Officer que gobierne los datos. Figura fundamental en lo que va a ser nuestro futuro. Miembro de comité de dirección y reportando directamente al CEO. ¿Por qué? Porque es el guardián de los datos. Y es el que tiene la información. Y ahí lo dejo. Y ahí lo dejo. Lo que no puede ser es que esté debajo de otro miembro del comité de dirección. ¿Vale? Hay que tener independencia en la gestión de los datos. Y no es fácil encontrar otro perfil que está hiperdemandado. No hablo de un
de un data scientist, que lo están. Imagínate aquel que gobierna a los data scientists, a los data architectures y a toda la infraestructura, taxonomía, gobierno del dato, todo ese equipo, a esa persona. ¿Cuántos hay? Y que tengan capacidad de negocio. Difícil. Pero lógicamente en el entorno de los datos nos estamos enfrentando a una regulación cada vez más exigente. Y en ese sentido Europa va bastante a la cabeza. Y no hacerlo así está atentando contra nuestra perdonad, me sale en inglés y no quiero. Contra nuestra privacidad, gracias. Me salía privacy y no quería. Contra nuestra privacidad. Y esto es algo que, por ejemplo, ha sucedido con el terremoto este de Cambridge Analytica, que supongo que todos conocéis, que son cuando hace aproximadamente un año los datos de Facebook son utilizados por una compañía inglesa que se llama Cambridge Analytica para incidir sobre las elecciones, hace 2 años, sobre las elecciones de Estados Unidos, a favor de Trump. El señor Mark Zuckerberg es llamado a la comisión, el Congreso le pregunta y se monta un gribay y pongo el vídeo. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. The question basically of what information Facebook's collecting, who they're sending it to, and whether they ever asked me in advance my permission to do that. Is that a fair thing for a user of Facebook to expect? Vale. ¿Y esto por qué lo digo? Dices, bueno, esto le ha pasado a Mark Zuckerberg, fíjate, le ha pasado a Facebook, ¿no? Y dices, oye, qué barbaridad, ¿cómo le ha pasado esto a Facebook? Es que estos tíos hacen lo que les da la gana. Esta es un poco nuestra reacción inicial hacia esto. Estos pure online, los Google, los Apple, estos tíos hacen lo que les da la gana. ¿Sí o no? Hacen lo que les da la gana. Bueno, sí, pero tú también estás haciendo lo que te da la gana sus productos, que son gratis, ¿no? Y además les has dado permiso, porque les has dado a aceptar. Sí, esa cosa que haces clic y aceptar, que no leemos ninguno, ahí le estás dando permiso para que utilicen no solo tus datos en su beneficio para estudiar qué es lo que estás haciendo, sino potencialmente a que los vendan. Y os cuento una pequeña anécdota de lo que está sucediendo ahora mismo en el mercado español, ahora mismo. Ha salido GDPR, la nueva ley de protección de datos, que es muchísimo más lesiva, si te pillan, muchísimo más relevante que la anterior. No puedes utilizar datos del usuario sin su consentimiento y mucho menos utilizarlos o que los utilicen terceros. Y eso está generando un verdadero terremoto, salvo si tienes el consentimiento del usuario. Si tienes el consentimiento del usuario, ese consentimiento que hemos dado todos, aceptar, entonces sí, estás cubierto legalmente. Por lo menos ahora mismo. Vamos a ver cómo evoluciona esto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo las organizaciones no pueden publicitariamente utilizar lo que se llaman las third cookies, third party cookies, es decir, cookies de terceros? Solo pueden utilizar las suyas. Las organizaciones comerciales, las muy comerciales, lo que están haciendo es cogiendo sus bases de datos e intercambiándoselas con otros. Porque dentro de esas políticas de privacidad que tú has aceptado, estás permitiendo que esa compañía utilice tus datos para comercializar con terceros. Entonces está habiendo trasvase de bases de datos de clientes entre unas compañías y otras. ¿Ok? Dirás, pero esto es una barbaridad, Luis, ¿qué me estás contando? Pero esto no es, digo, no, esto es legal. Tú has aceptado que puedan comercializar con tus datos. Lo que pasa es que no lo has leído. Y en esas estamos. Pues cada vez que se monta una regla, hay otra que encima. ¿Por qué cuento todo esto? Dicen, en el fondo son anécdotas. Porque cuando tú estás en una organización, una de las claves de la transformación digital es ordenar tus datos.
y tener una infraestructura que te permita capturarlos, procesarlos, analizarlos y ejecutar en base a lo que investigas y retroalimentar. Y para eso, y esa captura, necesitas el consentimiento de los usuarios o de quien sea. Si tú no tienes ordenado todo eso desde el punto de vista tecnológico, es muy difícil también que lo vayas a tener ordenado desde el punto de vista legal, porque alguna fuga vas a tener, seguro. Y en esta casa sabemos algo de eso. Entonces, no es algo que te puedas tomar a la ligera el mundo de los datos, el gobierno del dato. Y es clave para la transformación digital, porque lo que viene y la gran ventaja que tienen los grandes jugadores online es esto, el conocimiento que tienen de los usuarios a través de los datos y el procesamiento de los mismos y la capacidad algorítmica que hay detrás de todo ese procesamiento. Avanzo. 9. La innovación. Otra de las claves de la transformación digital que tienen en común los que han tenido éxito. Aquellas organizaciones que tienen la innovación dentro de su ADN tienen un impacto en ingresos del 20% mayor a la media y en 96% de mejor retorno a sus accionistas. Y esto se vincula bastante con el segundo aprendizaje, que es hacer apuestas relevantes. Esto de la innovación no es voy a poner a 2 frikis o a 3 aquí a pensar, a ver con qué surge. No voy a montar, me voy a acercar a las startups y entonces monto un lab y me acerco a las startups. Y además monto un concurso donde doy 30.000 euros a la mejor startup que traiga una idea de... Es eso, pero ejecutado de forma adecuada, no como fuegos artificiales. Porque si no lo ejecutas de forma correcta, lo que te sucede es lo último. El tercero y el cuarto cuartil ya no lo pongo porque sale todo negativo. Que es no hay innovación y encima te estás gastando dinero. Compañías que lo están haciendo bien, algunas son españolas. Walmart tiene más de 6.000 empleados en todo el mundo en lo que ellos llaman Walmart Labs. 6.000 empleados dedicados a la innovación. En el caso de Sephora, tiene todo un equipo dedicado a detectar, desarrollar, implementar nuevos productos y tecnologías, acelerar nuevas empresas en la industria de cosmética, que además son lideradas por mujeres y que están comprometidos con causas sociales. Y por último, para esas compañías lo que hace es poner recursos y soporte para que florezcan. Esto, por ejemplo, Mau lo está haciendo aquí en España y lo está haciendo con cierto éxito. Y en el caso de Ferrovial creo que es un claro ejemplo de un departamento de innovación muy bien articulado, entre los cuales destaca la Zuritanken, que es un evento con empleados básicamente de innovación, donde los empleados generan ideas. La tercera vez que se celebró participaron más de 1.700 personas con 1.400 ideas. La idea ganadora, Rafael del Pino entrega un premio y es ejecutada dentro de la organización. Y se ha generado a través de todo esto, entre otras cosas, esta medida, una cultura de innovación muy relevante. No nos olvidemos, una compañía que es de infraestructuras. Digo, que así de saque, a Ferrovial, ¿a qué te dedicas? A construir puentes y carreteras. Un departamento de innovación. De saque suena raro, ¿no? Con márgenes súper estrechos. Pues están logrando tener impacto. Y fueron de las primeras compañías, por ejemplo, que utilizaron drones para hacer la cartografía de un sitio, de una zona geográfica. Y está funcionando francamente bien. Por último, 10º, no olvides la dualidad de lo digital. Y es esto... Oye, yo te he contado 9 cosas que tienes que tener. O digamos, 9 cosas que tienen en común las compañías que se han transformado digitalmente de forma exitosa. Pero hay una 10ª, y es que la aproximación a la transformación digital no ha sido ahora voy y monto una compañía en paralelo. O ahora voy y hago innovación y cambio todo mi modelo de negocio. No, ha sido una aproximación dual.
Es decir, transformo mi core y además de eso busco nuevos modelos de negocio. ¿Y esto por qué es relevante? Pues es relevante porque las compañías tradicionales parten con una desventaja con respecto a las de Pure Online. Las compañías Pure Online son beneficiadas en el mercado por crecimientos de ingresos y no tanto de EBITDA. Y las compañías tradicionales son penalizadas cuando su EBITDA se ve disminuido, a pesar de que tengas un crecimiento alto. Eso te pone en una situación defensiva. Tienes que dar con el número a corto plazo de tu plan de negocio. Y los analistas tienen que ver que tú vas cumpliendo con tu plan de negocio. Claro, cuando tú comparas Amazon o Netflix o Spotify, que acaba de empezar a generar beneficios, y sin embargo ves su cotización y la comparas con la de una compañía tradicional, dices, pero bueno, el PER de unos y de otros está completamente descompensado. En unos están premiando el crecimiento, en otros están premiando una economía mucho más tradicional. Necesito jugar un partido en el que estoy construyendo un coche mientras que voy pilotando otro. Tremendamente complicado, muy complicado. Probablemente esta es el mejor resumen de todo lo anterior. Todo lo anterior lo tienes que hacer, pero lo tienes que hacer mientras manejas el coche actual. Y el 62% de las compañías que se digitalizaron de forma exitosa lo hicieron. Transformaron su core, además montaron compañías en paralelo, o compañías, o modelos de negocio, etcétera, en paralelo. ¿Qué compañías lo han hecho bien? Oye, ¿qué compañías en estos 5 años, o un poquito más de 5 años, en esto que llevamos de la transformación digital, han hecho una buena transformación digital? Pues yo os traigo 3 ejemplos. El primero es Domino's Pizza, de 3 sectores completamente diferentes. El segundo, ING, y el tercero, The New York Times. Vayamos con el primero, Domino's Pizza. El señor Patrick Doyle entra un poquito adentrado el 2010 con la acción, como veis, muy abajo. Y se va en el 2018 con la acción arriba. A eso se le llama impacto. 8 años. Transformada la organización de arriba abajo con una palanca clave que es la digitalización. Cuando él llega hay problemas reputacionales. El producto no funciona bien. De hecho, temas reputacionales que básicamente decían que la pizza de Domino's Pizza sabía a cartón, que era un desastre. O sea, si ves los vídeos, la verdad es que la gente les pone a caldo. Lo que hace es enfrentarse a esas críticas, enfrentarse es decir, dar la cara y lo primero que hace es lanzar una campaña de comunicación que todo el mundo se queda alucinado. Primera decisión valiente. Salgo al mercado y hago una campaña de publicidad donde digo no voy a descansar hasta que el producto de Domino's Pizza sea el que todos habéis conocido. Mensaje de la campaña de publicidad. Se acabó. No voy a descansar. Es verdad, tenéis razón. El producto es una... Y se pone a trabajar y hace de Internet, del canal digital, algo esencial. Seguimiento de los pedidos en tiempo real, posibilidad de guardar la información personal para acelerar el proceso de pedidos y que sea mucho más impulsivo, con dirección de entrega, método de pago, algo parecido al One Click de Amazon. Los pedidos se pueden realizar desde cualquier dispositivo. Además de eso, puedes hacerlo a través de multitud de canales, desde el canal suyo de la web, desde el Twitter, que llega a un acuerdo con ellos, desde multitud, es decir, abre la distribución en los canales digitales para capilarizar al máximo que el usuario pueda pedir la pizza por donde quiera. Hace un sistema de entrega personalizado, monta un coche específico que además tiene sensores, incluso se llega a plantear lanzar Domino's Pizza en Italia. ¡Ole! ¡Ole! Quiero decir, como lo del café, como lo de Starbucks. Starbucks, ¿no? Vamos a lanzar en Italia. Bueno, pues igual. Y le funciona. Segundo caso, ING. La situación de ING es diferente. En verano de 2015, el grupo bancario ING tiene que, de facto, toma la decisión de cambiar la organización hacia una organización agile, inspirado por compañías como Google, Netflix y Spotify, a las que van a ver
y van a ver cómo funcionan. Y se pasan meses estudiando cómo van a hacer el cambio. Compone 350 squads, es decir, scrums, montados en alrededor de 13 tribus. Una tribu es, bueno, es algo largo de complicar, pero vamos, es lo más parecido a una función, ¿vale? pero no es una función. Digo, una función comercial, etc. O sea, tú tienes la tribu, por ejemplo, de User Experience, o la tribu de... la tribu de User Experience. Y dentro de la tribu de User Experience tienes la captación de clientes, las reclamaciones, un Scrum que se dedica a cada una de las journeys más relevantes. ¿Qué sucedió? Ojo, ING estaba intervenida. Es decir, las decisiones que se tienen que tomar aquí, estas decisiones también fueron provocadas por una situación de macho, todo o nada. Logran una eficiencia del 30% de FTEs, menos del 30% de los FTEs fuera. La velocidad de lanzamiento de productos nuevos y de desarrollos, etcétera, pasa a 1 cada 2-3 semanas, cuando antiguamente estaban en meses, literalmente. Se vuelven muchísimo más ágiles. La satisfacción de los clientes mejoran en 11 puntos en el NPS y la de los empleados en 20 puntos. De facto, lo que sucede es que los empleados empiezan a estar muchísimo más contentos, y la manera en la que lo ejecutan no es toda la compañía, todos los países al mismo tiempo. De facto, en España se empezó el año pasado. Lo primero que hacen es los headquarters en Netherlands, y empiezan desde ahí, y empiezan a hacer la transformación ahí. Clarísimo éxito que ha dado la vuelta a la organización, y no tiene nada que ver con la organización que había en el 2015. Y por último, y probablemente el caso que más me gusta, a mí personalmente, y ahora explico por qué. El New York Times. El New York Times en el 2011 tomó una decisión crítica que es muy criticada, que es poner un paywall. Es decir, si vas a consumir mis contenidos, vas a pagar. Esa decisión, que se toma y además, dependiendo del canal por el que entres, puedes leer 20 artículos o no. Si entrabas a través de Google, pagabas directo. Si entrabas a través de social media, te dejaba leer 20 artículos, y a partir de 20 artículos entonces te decía que pagaras. Esa decisión es tremendamente controvertida, es muy controvertida. Hay muchísimas críticas. Si buscáis en Google, oye, decisión de New York Times, veréis los artículos. El Washington Post saca artículos que son demoledores. Y digo Washington Post, ¿y por qué dices Washington Post? Bueno, porque el Washington Post luego, después de esas críticas, y pasado el tiempo, ha sido comprado por Amazon, porque básicamente su modelo de negocio fue muriendo, y ahora ha caído en manos de Amazon, ¿no? ¿Qué hace el New York Times, aparte de esa decisión? Toma esa decisión de vas a pagar por el contenido, y se enfoca en suscriptores. Yo quiero suscriptores. 1. 2. Contratan a más de 100 empleados técnicos, técnicos UX, designers, y los monta con el objetivo de transformar su modelo de negocio a un modelo de negocio digital. Hablamos del 2011. Medios de comunicación. Un periódico toma la decisión de cortar el contenido a los usuarios, con lo que eso implica en su principal fuente de ingresos, que es la publicidad. El periódico está cayendo, la publicidad también, el mundo online está creciendo, y tú decides que aquí cortas el acceso a los usuarios, con lo cual las páginas vistas te van a caer, por lo tanto el número de inventarios va a caer, por lo tanto el impacto que puede tener en publicidad va a caer, por cierto, con un contenido disponible en cualquier otra web. Claro, hay que ponerse en el 2011, Hay que estar, a mí me encantaría, si pudiera haber una máquina del tiempo, me encantaría ir a ese comité de dirección y ver cómo se discutió esto, porque debió de ser bestial. Y se toma la decisión de ir adelante sí o sí con esto, y se ponen manos a la obra. Segunda cosa que hacen, fortalecer el producto. Para eso fichan gente y se enfocan en la experiencia de usuario a través de canales digitales. Su app, su web de desktop, su web mobile, tiene que cambiar, tiene que dar una experiencia completamente nueva. Tercero, crea un departamento de productos nuevos.
voy a montar un departamento que genere productos nuevos, nuevas líneas de ingreso. Y fundamentalmente crean, bueno, y por supuesto compuesto por gente heterogénea, redactores, gente de estrategia, diseño, ingenieros. Imaginaros, bueno, en el fondo están hablando de un Scrum Agile. Junto gente de diferentes departamentos vais a pensar conjuntamente cuáles son nuevos productos que podemos lanzar. Y sacan 3 productos. Una app de opinión, que se convierte en una de sus secciones más populares. 2, una versión perfeccionada de noticias para millennials. Y 3, una aplicación de cocina. Yo te digo que ahora va El País y saca una aplicación de cocina. Ahora, 2018. Mira, estoy viendo a varios de vosotros sonriendo. Diciendo, vaya tela. ¿No? Sí. Pues no. Estos señores 2011 sacan esto y dices, pero ¿qué vas a hacer con esto? Tercero, ahora os cuento qué van a hacer con esto. Tercero, además de eso dicen, oye, tenemos que innovar en todo lo que tiene que ver con la publicidad. Y lo que hacen es sacar nuevos formatos publicitarios, se asocian incluso con Google, sacan el tema de la realidad virtual, llegan a estar en la presentación del iPad con Steve Jobs como la primera app que además presenta el propio Steve Jobs en el lanzamiento del iPad. Le dan un vuelco completamente, se orientan a digital. Bien, contexto. 2011, 1.200 millones de ingresos, ¿sí? De los cuales más del 80%, 90% eran tradicionales, mercado cayendo y toman todas estas decisiones. El mercado se les echa encima, todo el mundo les critica, bla, bla. Día de hoy, el New York Times, a través de ese departamento de nuevos productos, la app de New York Times Cooking ha conseguido su monetización, tiene más de 30.000 suscriptores, que representan el 60% de los ingresos de ese nuevo modelo de negocio. Pero espera, que es que tienen más de 3 millones de suscriptores a día de hoy y de ese 1.200 que hablábamos en el 2011, ahora mismo ya 800 millones están generados por nuevos modelos, por todo lo que tiene que ver con la digitalización. Le han dado la vuelta a la cuenta de resultados. ¿Qué es lo interesante del New York Times? Lo interesante del New York Times es que no estaban rotos. Domino's Pizza, roto. ING, roto. Joyce, roto. Y cuando vas mirando cada una de las organizaciones, Apple, roto. Cuando vas mirando cada una de las organizaciones que se han transformado digitalmente de forma exitosa, un porcentaje altísimo estaba rota. La decisión de todo o nada es mucho más fácil. La decisión, la ejecución sigue siendo igual de difícil, pero la decisión, no tengo nada que perder, es más fácil. El New York Times no estaba en esa situación. El New York Times tenía un negocio rentable, estaba boyante, y tomar la decisión que tomaron era poner en peligro todo lo que tenían, a cambio de la auténtica incertidumbre. Y lo lograron. Termino. 10 lecciones fundamentales que he compartido con vosotros hoy. 1, el poder de los ecosistemas. No los despedéis, necesitáis entender dónde estáis jugando, en cuál es el nuevo terreno de juego en el que jugáis. 2, para ganar tienes que hacer apuestas valientes, no incrementales. 3, cuenta con una estrategia global, no vayas poco a poco, nada de estrategias digitales, una sola estrategia corporativa. 4, evita los fuegos artificiales, que tiene mucho que ver con la parte incremental. Busca iniciativas rápidas, quick wins, que generen impacto a corto plazo. Ten un responsable claro con un mensaje contundente. 6, el cambio cultural y organizativo no es negociable, esto es un must, tiene que suceder. 7, la tecnología se vuelve absolutamente fundamental, tanto por acercamiento a negocio como por conocimiento de la gente negocio de la misma. 8, los datos son cruciales. 9, la innovación tiene que estar en el ADN. Y por último, no olvidemos que la transformación digital tiene que ser dual. Es decir, transformar el core business mientras voy montando nuevos modelos de negocio en paralelo. Y esto es todo. Ahora abro turno de preguntas. Estoy más que abierto, pero voy a beber agua.
Y como juega el Madrid dentro de media hora, vamos a hacer esto rapidito. No, yo voy a estar aquí. Ahí hay una pregunta. Sí, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer la conferencia. En primer lugar, porque a mí me parece interesantísimo. Yo mismo me dedico a la transformación digital y me parece un aspecto que hay que compartir con todo el mundo para que sea consciente de la enorme potencia que esto tiene y no solamente de la potencia que tiene, sino también de lo necesario que es, ¿no? Y en este sentido, trabajando en la transformación digital de muchos de mis clientes de aquí del IBEX 35, a veces asalta una frustración que es que somos gestores de estos negocios, somos gestores o incluso consultores de estos negocios del IBEX 35 y incluso siendo gestores conscientes de la potencia y la necesidad de ejecutar esta transformación digital, nos vemos presionados por los dueños de las compañías o los fondos que tenemos detrás para dar una rentabilidad, digamos, que se asume de nuestro negocio. Por ejemplo, si yo compro un negocio de regulados en España, voy a esperar una cierta rentabilidad de esa compañía que puede estar a veces confrontada a invertir en la ejecución de esa transformación digital, ¿no? Está un poco en línea, yo creo, con esa analogía que hacías de estoy pilotando un coche actual a la vez que estoy transformando o estoy construyendo otro para el futuro. Y a mí me resulta a veces incluso frustrante, ¿no? Es una especie de círculo vicioso en el cual me tengo que transformar, pero no puedo porque los propietarios de la compañía o quienes me presionen por detrás me obligan, digamos, a darles una cierta rentabilidad y no me permiten invertir todo lo que yo necesitaría para poner en marcha todas estas palancas, ¿no? Entonces, no sé si es necesario efectivamente llegar a esa decisión fácil de ya he perdido el tren, he llegado a un punto en el que o ejecuto esta transformación e invierto o me caigo, y no sé si hace falta que lleguemos a la próxima recesión o a la próxima digamos, caída de la economía para que me vea realmente obligado a ejecutar esta transformación. Espero que no. Vamos, tu pregunta entonces, entiendo, es... Sí, mi pregunta es... Perdona, ¿de qué manera, soy consciente, de qué manera podemos conseguir, digamos, esa conciencia en el ecosistema, sobre todo en el nuestro, ¿no? Aquí en España, para que las compañías del IBEX 35 inviertan en esta transformación digital que es absolutamente crítica, ¿no? Vale. No es una respuesta, no tengo una respuesta fácil. Yo te puedo decir lo que estoy viendo que funciona, no en España, pero a nivel... Al final hay reticencia al cambio, somos seres humanos y hay mucha reticencia al cambio. La manera de generar el cambio es demostrar impacto en el corto plazo. Eso genera atracción y credibilidad dentro del comité de dirección que entonces traslada al Consejo de Administración y, por lo tanto, abre las manos a que sucedan más cosas. Si lo que haces es hacer un roadmap con iniciativas que no tienen impacto en el corto plazo, la transformación digital está abocada a fracasar y que, por lo tanto, el Consejo de Administración te diga se acabó, dame el número, no hagas experimentos, etcétera. Y, de facto, lo que va a suceder es que el comité de dirección y los empleados no se lo van a creer, la transformación. Pensarán que es una milonga. Y de facto, palabras textuales del número 2 de una gran compañía hace 8 meses. A mí. Esto de la transformación digital es una milonga. A mí no me va a cambiar la foto esto. Mañana mismo tengo el 4% de las ventas y ¿qué? ¿Qué me vas a cambiar? ¿El 10% de las ventas? ¿Y qué me cambia eso? Tengo que seguir dando el número. Es verdad. Me estás contando algo que es tu realidad, que va en línea de lo que tú estás diciendo. Salida. ¿Me dejas demostrarte que somos capaces de generar impacto en el corto plazo sin canibalizarte las ventas a variable? Ahora estamos en un programa de más de 18 meses. Entonces, ¿cómo vences esto? Demostrando que hay impacto. Y sobre todo acabando con los mantras estos de ninjas, de bolas de humo que venden colonias crecepelo. O sea, no, tío, no. Esto sigue siendo negocio, esto sigue siendo lo de siempre y aquí lo que hace falta es gestionar la cuenta de resultados. Entonces, si no me traes impacto, el New York Times en ningún momento bajó las ventas.
Y hay ejemplos también en España, ¿eh? Lo que pasa es que no los pongo porque no... Pero ya hay ejemplos en España. Entonces, la transformación digital no tiene por qué ser sinónimo de catástrofe. Más bien al contrario, yo lo que creo es que es un sinónimo de oportunidad. Si unos chavales son capaces de montar una compañía que vende zapatillas a 50 euros desde su casa, que se llaman Pompey, que deja sus trabajos y que ya venden más de 3 millones de euros en zapatillas monoproducto. La pregunta que te hago es, tú eres una gran compañía de moda, ¿no puedes poner a 3 chavales tú? Pregunto. No tienes capacidad para ponerlos. No tienes departamento de recursos humanos, no tienes... No, es que tengo que gestionar el día a día, ya. Por eso, pon 3 chavales. Haz algo. Que veamos qué tal. Ahora, la siguiente pregunta es, vale, yo pongo los 3 chavales, funciona, ¿y ahora cómo los integro? Poco a poco. ¿Más? Yo, Luis, a la izquierda. Sí. Bueno, lo primero también darte la enhorabuena, como siempre, por tus magníficas charlas. Y luego te voy a preguntar justo por lo de España. ¿Cómo ves a las empresas españolas respecto al resto del mundo? Porque mi percepción es que no estamos tan mal, pero no tengo una percepción tan global como podéis tener en McKinsey. Despertando. No sé si con esto te contesto, pero despertando. Nosotros tenemos sectores que son muy relevantes en nuestra economía, banca, seguros, construcción, que necesitamos que despierten para que arrastren al resto. Y estamos en ese punto de despertando. Estamos despertando. Sí. Espera, que te van a dar el Francisco. Un par de preguntas, Luis. Una, ¿qué hacemos con los consejos de administración? Porque es más fácil hacer esto en una compañía unipersonal, como estamos viendo en algunas inversiones en este país. ¿Qué hacemos con los consejos? Formación, ¿tú qué aconsejarías? Segundo, la segunda pregunta, me parece que el B2C es más lógico o más perceptible esa posible transformación que el B2B. ¿Qué aconsejarías en el B2B? Vale. Vamos voy a empezar por la segunda, que es más fácil. La transformación digital ha venido por el B2C porque está mucho más cercano al usuario. Y es donde han surgido los grandes modelos disruptivos que todos conocemos, desde Uber, Netflix, Airbnb, Google, etc. Por lo tanto, nos han acercado a todos un poco a la digitalización. Pero lo que nosotros estamos viendo es que todos los sectores van cayendo uno detrás de otro. Empezamos por, los primeros fueron media, con travel, después fue retail, después fue telco, ahora estamos con banca y seguros, y así podríamos ir mobiliaria, y podríamos ir sector a sector. De nuevo, insisto, con un concepto de sector que se está quedando obsoleto. Porque cuando empiezas a decir, no, pues espérate, aquí está jugando entonces, los B2B van por detrás. Y lo que estamos empezando a ver es que aquellas organizaciones que son B2B, o mejor dicho, B2B2C, están empezando a transformarse, a entrar en la transformación digital, desintermediando o porque de repente se encuentran con nuevos intermediarios que están haciendo la labor de esos mayoristas que tenían en el mundo tradicional y ahora de repente se vuelven digitales porque las compras se vuelven el comprador se vuelve digital. Y así sucesivamente. Si me preguntas, oye, las químicas, te digo, bueno, pues las químicas, lo que estamos viendo es que la transformación digital en los B2B tiene más que ver con eficiencias de procesos, transformación de procesos, digitalización de procesos, etcétera, que con algo de front como en los B2C. Entonces es más perceptible en los B2C porque el front nos queda muy cercano, en los B2B es más de back y de robotización, transformación de procesos, digitalización de procesos y generación de eficiencias. 1. 2. Lo que no cambia en ninguno de los dos es cómo inventar nuevos modelos de negocio a partir de lo que tenemos. Esto no cambia. Y es porque, de nuevo, estás jugando en ecosistemas. Entonces tú eres una química y la pregunta es, bueno, ¿qué tipología de productos estás vendiendo? ¿Cuál es tu mercado? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo intuyes? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va a estar el terreno de juego? ¿Quiénes son los potenciales jugadores que pueden entrar? Por ejemplo, en químicas, detergentes, etcétera, un Amazon,
Un Alibaba que viene también con B2B muy fuerte. Estos si entran, se vuelven distribuidores, ¿cuál va a ser tu papel? Tienes la gente y las capacidades internas para poder manejarte en los entornos digitales, etc. Y ahora la primera, que no es nada obvia. Yo creo que aquí juega un tema de cambio generacional, de saque, ¿vale? En los consejos de administración. Si me preguntas qué pueden hacer los consejos de administración actualmente, yo creo que tú has dado en uno de los elementos fundamentales, que es formarse. Es decir, tienes que formarte, porque además, dependiendo en qué consejo de administración estés, es muy relevante que conozcas lo que está sucediendo en el entorno digital. Banca, seguros, retail. No puedes estar, en mi opinión personal, en un consejo de administración y no entender los canales digitales y cómo se venden los canales digitales y, por ejemplo, cómo puede llegar a afectarte un cambio de algoritmo de Google, que tiene un impacto en ventas directo. Por ejemplo, ¿dónde? En cadenas hoteleras, líneas aéreas. Hay un cambio de Google y de repente te puede bajar el tráfico un 20% y te caen las ventas en un 10% diario y tú no sabes qué ha pasado y por qué ha pasado esto. Es decir, tienes que saber que esto puede suceder y cómo actuar ante estas situaciones. Entonces, hay una parte de formación, hay una parte de responsabilidad dentro de esa formación, que yo creo que es la que más me llama la atención. Veo pocos consejeros preocupados con su formación en esto. Y veo demasiados consejos preocupados con meter a alguien digital más por figurar que por el hecho de entendimiento de lo que está sucediendo y cómo esa persona digital puede aportar. Y no es fácil esto último, porque para mí ese sería el tercer elemento. Había uno de formación, hay otro de responsabilidad para aprender y hay un tercero de incorporar gente con conocimientos digitales al consejo. Este tercero no es nada obvio. Y pongo un ejemplo. Si tú incorporas a alguien del entorno digital, no quiero dar nombres, pero alguien que ha montado una startup con cierto éxito en el mundo de retail, y lo incorporas porque tiene nombre digital en un consejo de administración de banco o de seguros, creo que estás cometiendo un error enorme. ¿Por qué? Porque son mercados regulados. Y porque para estar en el consejo tienes que entender la parte de regulación. Entonces, de la misma manera que los consejeros actuales tienen que entender el mundo digital, el consejero digital tiene que entender también del entorno de negocio en el que se está metiendo. Entre otras cosas, por la responsabilidad que tiene como consejero. No sé si te he respondido. Sí. Sí. Yo ahora estoy trabajando para el tercer sector, que es un poco más raro que el resto, sí, pero que también está entrando de lleno en el mundo de la digitalización. Y es un comentario, quizá más que una pregunta, pero me gustaría saber tu opinión. En un proceso de digitalización en cualquier compañía, para mí, si pongo en lista los factores claves de éxito, creo que uno es demostrar y vender al consejo cómo la digitalización impacta en el negocio, y eso es un tema puro de hacérselo ver, digitalización negocio. Dos, creo que hay un punto de recursos humanos que es crítico. O sea, es que para mí es casi más importante casi que el técnico. Porque si dentro de la empresa no somos capaces de crear el ecosistema para que esa gente buena progrese o funcione, sí, no lo vas a conseguir. Sí. O sea, para mí es casi tan importante como la parte técnica o de estrategia. Sí. No sé cómo lo ves. Como acabas de decir. Me alegro. Hay un factor, y de facto es uno de los elementos clave, que es la parte cultural. En la parte cultural hay un tema organizativo, de modelo operativo, de cambiar para ser más ágiles. Hay un tema de atracción de talento. Hace nada estaba en un cliente. Hace nada, no, la semana pasada. Sector telco. Me preguntan, oye, ¿qué hacemos para atraer a gente de talento digital? Y le digo, mira, tres cosas. Tres. Ficha a un líder digital que arrastre talento, ¿vale? Porque si no, el talento no va a venir. Te voy a poner un ejemplo porque es amigo y yo creo que me lo va a permitir. Mafre Pedro Díaz Yuste, ¿vale? Ex TPI, ex Google,
Exanitas, CDO de Sanitas, está montando, acaba de lanzar Sabia, que es la parte digital, modelo de negocio completamente nuevo de Mapfre, independiente, compañía independiente. Ha montado un equipo que si yo voy uno a uno, te digo, wow, en cada una de sus posiciones. ¿Por qué? Porque sabe lo que está contratando. Es uno, líder, que sepa a quién tiene que contratar y dónde está el talento. Dos, necesitas una historia para atraer a ese talento. No va a estar solo el líder tiene que contar una historia, tiene que decirle, oye, vamos a montar un nuevo modelo de negocio que va a reventar el mercado. Y como los digitales somos un poco así, espero que el niño esté bien. Espero que el niño esté... Segundo, tienes que contar una historia. Esa historia tiene que ser creíble. Porque si no es creíble, hay tal demanda en el mercado que te van a durar los digitales exactamente 2 segundos. O sea, 6 meses te van a durar. Y tercero, no pueden ser los bichos raros de la organización. Ahí van los frikis. Mírales, a su compañía. Ahí van. Salaos. Y estos se lo gastan. Tú me dirás, ¿no venden nada? ¿Qué hacen ahí? Y encima, mírales, macho, con sandalias, pero estos son la nueva economía. La nueva economía. Esto sí, el que te lo está diciendo está tomándose un café y fumándose un cigarro mientras ve a los otros entrando en el otro edificio. O sea, que te quiero decir que todo como muy contexto de tal. Entonces, si no les das empowerment, es muy difícil que eso germine. Y entonces lo matas. Y en 6 meses, 12 meses, 18 meses, está muerto, ¡pum! ¿Y sabes lo que sucede? Algo que yo no paro de predicar en mi propia casa, que es, si no somos capaces de retener a las 30 y pico personas que hemos fichado en los últimos 2 años, porque hemos pasado de 6 a 30, casi 40 personas, si no somos capaces de retenerlos, tenemos un problema. ¿Sabes por qué? Porque el mercado digital es tremendamente pequeño. Y basta que el mercado sepa que allí no va a germinar nada para que no vayas, y ya les puedes llamar. Que es que tienen ofertas, es que mirad, los buenos digitales, ¿sabéis dónde están? De autónomos. Los buenos de verdad, de autónomos. Under the radar. Under the radar, amigo. Tenemos que terminar la última. Sí, por favor. Simplemente es añadir que con el añadido, que si tú lo haces mal, te has cargado el proyecto de digitalización dentro de la empresa para los próximos 5 años. Ya es que se ha acabado. Pierdes la credibilidad interna. Entonces, yo creo que es un tema muy... Desde luego es para unas cervezas. Bueno, muchas gracias a todos. Lo dejamos porque si no, no llegamos a partido, Gracias.